buenas tardes de nuevo. Yo os hablaré de qué es lo que pasa en la zona medial, ¿vale? Entonces, como hasta ahora nos han hablado del concepto del anillo, pues ni de las clasificaciones, rápidamente pasaré de nuevo estas dos primeras diapositivas, ¿vale? Ya no os voy a comentar nada, pero sí, antes os comenté una cosilla que la dije un poco con una cierta malicia, y es que el anillo, siempre que está roto en dos partes, ya veréis que no siempre puede no ser quirúrgico, ¿vale? Pero bueno, no os voy a hablar de nada de este tema. Entonces yo me voy a limitar al tema del compartimento interno, ¿vale? Entonces el compartimento interno contribuye a la estabilidad del tobillo. Entonces, por una parte, el maleolo interno es un tope, es como un tope de... Bueno, es un tope de hueso que impide que el astrágalo supine. Y por otra parte tenemos el ligamento deltoideo, que sabéis que tiene dos fascículos. El fascículo superficial es el más resistente a la pronación y el fascículo profundo, que es más resistente a la rotación externa, ¿vale? Esto es un concepto que lo tenéis que saber. Siempre se pensó que la sindesmosis era lo que de verdad era lo más fuerte frente a la rotación externa, lo que os decía antes de la pinza de la ropa, metéis un cuadrado dentro y le dais vueltas, siempre os parece que primero falla es el muelle, ¿no? Bueno, pues parece ser que la estructura que primero ofrece más resistencia a la rotación es el ligamento deltoideo. Entonces, yo en mi charla os voy a dividir en dos partes lo que es el compartimento interno. Os voy a hablar primero de la parte ósea y después hablar de la parte ligamentosa. Desde el punto de vista anatómico, aunque el maleolo interno en las cirugías pues lo veis como un trocito de hueso más o menos triangular, realmente no es exactamente así. Y aquí lo podéis ver que tiene como dos, lo que se llaman colículos, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que vosotros decís, tiene un maleolo interno pequeñito. Realmente eso es una mentira. No sé por qué se ha quedado aquí puesto el puntero. Pues realmente no es que sea un maleolo interno pequeñito, es que a lo mejor es solo una parte del maleolo interno lo que de verdad está roto. Con lo cual tenéis que tener claro que tiene dos colículos y que cada colículo tiene unas inserciones, Más adelante os desarrollaré un poco el esquema de las inserciones, ¿vale? Pero la parte superficial, que es la que os hablaba, que era resistente a la pronación, va al colículo anterior. Y la parte que es muy importante frente a la rotación externa, que como sabéis es el 85% de las fracturas, va a lo que es el surco intercolicular y el colículo posterior, que lo tenéis aquí representado con el número 5, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma se rompe el maleolo interno? Se puede romper de varias formas, ¿vale? Una de ellas es por encima de los colículos, que es el caso que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, en esa lesión, el ligamento deltoideo está íntegro, el maleolo interno se rompe por encima de los colículos y esto sucede habitualmente en las fracturas por tracción, en las que el pie está en pronación y la fractura suele ser transversa u oblicua. Pero puede romperse por compresión, como en la supinación-aducción, y entonces son fracturas. Voy a coger el otro puntero porque este me parece un poco grueso. Son fracturas de trazo vertical, ¿vale? Son ambas supracoliculares, pero como veis tienen diferente morfología desde el punto de vista anatómico. La vertical sería la de supinación-aducción. Pero después hay diferentes combinaciones, y estas diferentes combinaciones de lesión están descritas en un artículo que lo tenéis, no lo tengo aquí referenciado, que es un artículo de Pankovic, que él describió todas las combinaciones posibles. Entonces, se puede romper solo el colículo anterior y por atrás el ligamento deltoideo, cosa que lo tenéis que tener muy claro, muy claro, porque si sintetizáis este colículo anterior puede ser que sigáis dejando inestable el tobillo por interno y pensáis que no lo hacéis y si lo cometéis un error. Y puede romperse solamente el colículo posterior de forma aislada, cosa que es muy rara, ¿vale? Pero tenéis que tener muy claro el concepto de supracolicular o bien solo colículo anterior, y comprobad si solo es colículo anterior, si el fragmento, si el ligamento deltoideo está roto. Tengo que utilizar los dos, parece. Bueno, esta es una pregunta que siempre surge, que es, ¿siempre hay que operar el maleolo interno? Pues yo creo que en general sí, pero veréis que esto no es del todo una verdad. ¿Y por qué sí? Pues sí, porque tú piensas que sintetizándolo restauras la estabilidad, ¿vale? Tenemos que cerrar el anillo,
tenemos que permitir la reducción y la congruencia articular para que no exista una artrosis a largo plazo. Y además, a través del maleolo interno es por donde mejor se ven todas las lesiones cartilaginosas. Entonces podéis revisar muy bien el interior de la articulación. Pero hay trabajos en los que se han comparado, se han hecho estudios, bueno, como veis aquí, prospectivos randomizados, donde dice que si el maleolo interno tiene un desplazamiento menor de 2 milímetros, tú podrías dejarlo sin intervenir y el resultado es prácticamente igual. Son estudios a corto plazo, entonces no se sabe si en un futuro puede haber mayor o menor incidencia de artrosis, y lo que sí se sabe es que algunos de ellos quedan sin consolidar, habitualmente asintomáticos, pero quedan en pseudoartrosis, ¿vale? Es decir, en una situación en la que vosotros tengáis a lo mejor una gran flictena hemorrágica medial que veis que no está desplazado, pues podríais dejar el maleolo sin sintetizar. La típica fractura transversa supracolicular se sintetiza habitualmente con tornillos. Normalmente sabéis que utilizamos dos. Está aceptado utilizar los tornillos de rosca parcial o rosca total, ¿vale? Y hay autores que utilizan tornillos tremendamente largos que buscan la cortical contralateral. Estos tornillos, para que os deis cuenta, suelen ser tornillos de 120, que habitualmente en las cajas nuestras no los tenemos, pero en hueso osteoporótico se podrían utilizar. Y otra cosa que está recogida en la literatura es dónde colocar los tornillos. Sabéis que aquí por detrás pasa el tendón tibial posterior, y entonces los trabajos recomiendan que los tornillos se coloquen en este tercio anterior, básicamente en la zona verde, porque cuanto más atrás, de forma iatrogénica, vosotros vais a lesionar el tendón tibial posterior o dejar la cabeza prominente y producir una irritación del mismo, ¿no? Hay otras opciones, y una opción un poco, digamos, yo en mi medio pues nunca la utilizamos, es hacer un obenque, ¿vale? Y el obenque resulta que está demostrado que biomecánicamente es súper potente. El obenque lo podéis hacer con 2 Kirschner, como veis aquí, o bien con una sutura o bien con un alambre, y es una síntesis excelente. ¿Problema que tiene? Que casi siempre tenéis que retirar el material de esta síntesis porque el paciente se queja de que le molesta bastante, ¿vale? Existen otros dispositivos, yo no tengo experiencia, que se llaman los trineos, el SLED. Entonces son como 2 agujas que, como veis, producen compresión y entonces permiten sintetizarlo con potencia, ¿vale? La lesión supracolicular, pero ya la típica de vertical por supinación-aducción, ahí tenéis que tener mucho cuidado. Tenéis que tener mucho cuidado porque la síntesis que tenéis aquí hecha con 2 tornillos es una mala síntesis y esto no se debe hacer, ¿vale? Puede ser que os sujete el maleolo, pero realmente en este caso el maleolo interno debe ser sintetizado con una placa de tercio de caña, ¿vale? Porque le da muchísima más estabilidad a la fractura. ¿Qué pasa con la lesión que antes os insistía? La lesión mixta, la que es de colículo anterior más ligamento deltoideo. Pues tenéis que tener mucho cuidado con que puede persistir la inestabilidad medial. Sabéis que el maleolo interno resiste a la rotación externa, ya os lo comenté, como lo hace también la sindesmosis, y muchas veces cuando hay una lesión de este tipo, el suturar o no suturar también el deltoideo va a depender un poquito de cómo se encuentre la sindesmosis. Esta es una pregunta que siempre os tenéis que hacer, que es ¿por dónde se abre primero un tobillo?, ¿no? Antes os comentaba, y lo hice intencionadamente, porque en el año 77 una persona dice que la clave de todo es el peroné, entonces hay que operar el peroné. Una cosa muy semejante, no sé ahora lo que os enseñan vosotros, es que a mí me preguntaban ¿qué se opera antes, el cúbito o el radio?, en una fractura de antebrazo, ¿no? Entonces, sabéis que actualmente... por ejemplo, en antebrazo se debe operar la menos conminuta, la que mejor vayas a dejar anatómicamente, y sobre esa buena reducción anatómica haces la otra, ¿vale? Que las dos las puedes hacer bien, empieza por la que quieras, ¿vale? Yo creo que en el tobillo pasa un poco parecido, yo creo que realmente puedes empezar por cualquiera, pero yo personalmente empiezo abriendo el compartimento interno, ¿vale? ¿Por qué motivo? Lo primero es porque en una bimaleolar, cuando el tobillo es muy inestable, si vosotros abrís el compartimento interno, el tobillo, si lo podéis luxar, podéis revisar el interior, podéis revisar el tibial posterior sin ningún problema, ¿vale? Yo lo abro, no lo sintetizo y hago el maleolo externo, ¿vale?
Pero si vosotros empezáis por el externo y lo sintetizáis, ya estáis haciendo al tobillo parcialmente estable. Entonces, cuando abráis por interno, os encontraréis que no siempre el tobillo se puede revisar tan bien, ¿vale? Entonces, se pueden abrir ambos, pero yo personalmente prefiero abrir primero por el lado interno, ¿vale? La segunda parte de mi charla es el ligamento deltoideo, ¿vale? Que es uno de los capítulos de las fracturas de tobillo bastante interesantes. Entonces aquí sí que tenemos que hacer un recuerdo anatómico que ya os comentó Laura, en el que veis que hay un fascículo superficial que tiene 3 fascículos, ¿vale? Uno va al escafoides, otro va al spring y otro va al calcáneo, son el 1, 2 y 3, ¿vale? Pero después hay, dentro del deltoideo, del profundo, hay 2 fascículos también, un pequeño fascículo profundo que va al maleolo interno, al colículo anterior que está tenso en flexión plantar, y hay una gran banda en el colículo posterior que está tenso en flexión dorsal. ¿Por qué es importante que pensemos en esto? ¿Por qué? Porque muchas veces un tobillo puede ser inestable por interno en flexión plantar, pero estable en flexión dorsal o en flexión de 90. Y esa es una de los matices que después os comentaré que puede hacer diferenciar a la hora de decidir por el tratamiento de una fractura de tobillo, ¿vale? Lesiones del interno, pues puede ser solo superficial profundo y el anterior, ¿vale? Hay todas las combinaciones, ¿vale? O de forma parcial o de forma total, pero nosotros realmente no podemos siempre diferenciarlo. Incluso haciendo resonancia, pues no te aporta demasiado, porque tú lo que quieres saber es qué resistencia a la tracción tiene ese ligamento, ¿no? En el primer caso que veis a la izquierda, pues a lo mejor vosotros podríais tener duda, ese ligamento está roto. En el caso de la derecha, nadie se pone a hacer aquí miles de test, resonancias y ecos para ver si está roto, porque ya sabemos que seguro está roto. Entonces, el verdadero problema del deltoideo muchas veces surge en diagnosticar si existe o no una lesión. Entonces, es más problemático de diagnosticar en el de la izquierda que en el de la derecha, que lo vemos todos. El espacio claro-medial está aumentado y entonces no hay dudas de que lo está. Ya lo comentó antes también Patricia, cómo se valoraba la integridad ligamentosa. En agudo se han utilizado diferentes parámetros, lo que sucede es que el paciente normalmente no colabora. El dolor y la quimosis se ha visto que no es un parámetro fiable. El test de pronación rotación externa con el paciente despierto normalmente no te deja, ¿vale? Todos los cotton test, todos estos, pues muchas veces no son muy valorables en el paciente sin anestesiar. Y se ha descrito también un test que es el test de gravedad, que es poner al paciente en decúbito lateral sobre el lado, digamos, sobre el maleolo peroneo, vamos a decir, del lado del maleolo peroneo, con objeto de que el propio peso del pie subluxe el astrágalo hacia afuera, se le hace una radiografía y se ve si aumenta el espacio claro medial. Pero está demostrado que esto sobrediagnostica la lesión del ligamento interno, probablemente porque hay lesiones parciales que no tienen por qué ser del todo, porque no tienen por qué ser quirúrgicas, ¿vale? La eco y la resonancia, desde luego que no son útiles para el diagnóstico de la lesión del deltoideo, o al menos para saber la integridad ligamentosa, pero lo que sí está demostrado es que el test de carga en una semana con la escayola puesta es lo más fiable. Con muchísima frecuencia nos encontramos con esta fractura, que es una fractura no desplazada transindesmal, ya lo hablamos antes, supinación rotación externa con espacio claro medial normal. ¿Esto qué es? Una supinación externa grado 2, es decir, se ha quedado en la sindesmosis y en el peroné, o ha llegado a la zona interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en la que nosotros tenemos o debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar en este caso? En este caso, lo que se recomienda es hacer una radiografía en carga más o menos a la semana o a los 10 días. Si no aumenta el espacio claro medial, al paciente se le trata con un Cam Walker, ¿vale? Cam Walker que él, de forma más o menos maliciosa, se puede retirar y vosotros podéis hacer de tripas corazón y decir, bueno, si lo sacas para algo no pasa nada. Y ahora os explico por qué este matiz. Pero puede surgir que nosotros hagamos un test de carga y el espacio medial ya esté aumentado.
¿vale? Normalmente mayor de 6 milímetros. Entonces aquí hay un articulillo publicado en el Journal que dice por qué la fractura del maleolo lateral, la fractura simple del maleolo lateral no es tan simple, y es aquí donde entra el papel del ligamento profundo posterior. Recordáis que el ligamento profundo posterior está tenso en flexión dorsal. Entonces a este paciente, si vosotros le hacéis a lo mejor una placa sin carga con el pie en equino, el paciente tiene el espacio claro medial aumentado, pero si se le hacéis en dorsiflexión de 90 a 90 grados, ese paciente reduce perfectamente la mortaja, con lo cual sería un paciente que podría ser candidato a tratamiento conservador, ¿vale? En este caso ya no le debéis colocar un Cam Walker, le deberíais colocar un yeso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se lo puede quitar, porque el pie es inestable en flexión plantar, pero no lo es en flexión neutra, ¿vale? Entonces esto es lo que ellos consideran una supinación rotación externa grado 4A, ¿vale? En el caso de que el espacio sí que aumente después del test de carga, a pesar de estar el tobillo a 0 grados o a 90 grados, entonces se consideraría una lesión tipo B. Es por esto, por el motivo por el que yo os quería comentar que lo del anillo que está roto en 2 sitios a veces no siempre es del todo verdad, porque aquí está parcialmente roto en un sitio, pero ya se reconoce que esa lesión parcial no tiene por qué ser obligatoriamente quirúrgica, ¿no? La pregunta de siempre, ¿es necesario operar el ligamento deltoideo? Yo personalmente durante muchísimo tiempo no lo operé, ahora casi siempre lo opero, ¿vale? Entonces, hay muchas personas que piensan, bueno, como el ligamento deltoideo y la sindesmosis funcionan de forma sinérgica, pues yo a lo mejor en una fractura bimaleolar lo que puedo hacer es, yo reparo el deltoideo y hago la fractura de peroné, o lo que hago es, yo reparo el peroné y le pongo un tornillo suprasindesmal y dejo el deltoideo que cure solo, ¿vale? Entonces hay trabajos diseñados en los que se ha comparado esto, el resultado es semejante, pero ellos argumentan que después hay que retirar el tornillo suprasindesmal, ¿vale? ¿Por qué nunca abrir el ligamento deltoideo? Yo os diría que, bueno, hay gente que dice, me da igual la estabilidad por interno, ya cicatrizará y se recuperará, ¿vale? Me da igual la congruencia, me da igual que por dentro tenga fracturas condrales, que no las quito, y lo puedo dejar así mientras el resto de las estructuras que he reparado permitan una estabilidad inicial, ¿vale? Eso es lo que hasta ahora se vino considerando, pero la tendencia actual es darle al tobillo el mayor número de puntos de apoyo, porque así hará su montaje mucho más estable. Y yo, lo que os comentaba, yo ahora prácticamente siempre lo abro. La literatura dice que no siempre es necesario abrirlo, pero el no siempre no significa que a veces es obligatorio. Lo primero es que si se interpone en agudo, vosotros operáis el peroné y el astrágalo no se centra, abrís el ligamento deltoideo porque a veces está interpuesto y hay que quitar la interposición para que lo podáis sintetizar. Desde luego que si hacéis un tobillo que está luxado y lleva más de 10 o 12 días, es fácil que también lo tengáis que abrir para retirarlo, porque si no, no lo volveréis a sintetizar, no volveréis a centrar el astrágalo en la mortaja. Y lo que os comentaba, que sobre todo más en fracturas altas, yo creo que se debe sintetizar y después añade la opción de revisar la articulación, ¿vale? Como ya os comentamos antes, cuanto más alta es la fractura de peroné, más inestable es el tobillo, yo creo que más se justifica que reparéis el ligamento lateral interno. Se puede reparar de muchas maneras, con arpones, bueno, existen dispositivos de brace, pero vamos, yo creo que esta es la manera más fácil. En todos los servicios tenemos este tipo de dispositivos. La fractura aislada de peroné es muy poco frecuente, ¿vale? Creo que son un 7% de las lesiones, pero siempre que veis una fractura aislada de peroné, sospechad que no es aislada. Eso de entrada, ¿vale? Porque podéis estar en una situación como la que tenéis aquí, una supinación aducción, y que esta lesión, en vez de ser un arrancamiento transverso de la punta del peroné, ser una rotura del ligamento lateral externo. Entonces, puede ser un equivalente a una bimaleolar, donde el ligamento lateral externo no lo veis,
os lo coméis con patatas y realmente estáis dejando de sintetizar una fractura que tiene 2 puntos. Y desde luego es obligatorio descartar el Meissonner, ¿vale? Es decir, cuando pasa esto, vosotros explorad el ligamento lateral externo, ¿vale? La sindesmosis, le tocáis la zona a la sindesmosis y le tocáis desde luego el tercio superior del peroné. Es el 7% de las fracturas del compartimento interno y hay muchos artículos que dicen que se puede tratar conservadoramente si el desplazamiento es de menos de 2 milímetros. Y se sabe que en muchos de estos casos, en esta serie que tenéis aquí de Ercovici, habla de que prácticamente se pueden tratar todos, incluso con mayor desplazamiento, y que si quedan sin unir, que tampoco pasa nada, ¿no? Hoy la tendencia es de más de 2 milímetros es mejor que lo opere. Y esto es todo por mi parte.